Ayacucho fue y sigue siendo uno de los símbolos más dolorosos del conflicto armado interno peruano. Entre 1980 y 2000 se reportaron más de 69.000 víctimas. Además, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación constata que alrededor o casi la mitad de esta cifra pertenece a esta región. Así, comunidades enteras se vieron atrapadas entre las acciones de Sendero Luminoso y respuestas represivas del Estado. Por ello, miles de familias se vieron desplazadas o afectadas por falta de justicia, incluso hasta ahora. Realizados en la semana 11, 12 y 14 nos permiten entender cómo se configuró este escenario. En primer lugar, la crisis económica de los años 80 debilitó la capacidad del Estado y generó un profundo malestar social, condiciones que facilitaron la expansión subversiva y la radicalización de sectores rurales. Luego, la respuesta estatal se expresó mediante la militarización, los comités de autodefensa y las operaciones de inteligencia, mecanismos que lograron contener el avance terrorista, pero también produjeron abusos y nuevas formas de autoritarismo. Y cuando la violencia finalmente comenzó a disminuir, el Perú empezó también a levantarse económicamente. Pero este proceso llegó acompañado de un gobierno que acumuló poder y redujo espacios democráticos, transformando por completo la política nacional. Este proyecto busca analizar, a partir de datos oficiales y de los testimonios recogidos, cómo este conflicto transformó la vida ayacuchana y por qué sus efectos continúan presentes en las nuevas generaciones. La meta es comprender no solo qué ocurrió, sino que podamos aprender como ciudadanos para que una tragedia así no vuelva a repetirse. Ayacucho fue el epicentro del conflicto armado interno en el Perú. No fue casualidad que el terrorismo haya impactado con tanta fuerza en esta región. Las causas fueron profundas y estructurales, y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación ha afirmado que casi el 50% de los asesinatos fueron cometidos por Sendero Luminoso. Una de las principales causas fue la extrema pobreza y el abandono histórico del Estado. Ayacucho presentaba altos índices de desigualdad, analfabetismo y falta de servicios básicos. Esta situación generó un terreno fértil para que el discurso senderista prometiera justicia social a una población que se sentía olvidada y sin oportunidades. Otra causa clave fue la ausencia de seguridad y protección estatal en las zonas rurales. Muchas comunidades quedaron expuestas tanto a la violencia de Sendero Luminoso como a la represión indiscriminada de las fuerzas del orden. Esto dejó a la población atrapada entre dos fuegos, sin garantías para ejercer ni siquiera su derecho a la vida. Sendero Luminoso impuso una ideología violenta y totalitaria, basada en el llamado pensamiento Gonzalo. Desde esta lógica, el asesinato fue usado como un método legítimo para imponer su poder y eliminar a quienes consideraban enemigos. La propia Comisión de la Verdad y Reconciliación ha establecido que estos crímenes fueron sistemáticos y terroristas. En conclusión, el terrorismo en Ayacucho no nació de la nada, fue el resultado de la pobreza, la exclusión, la ausencia del Estado y una violencia ideológica extrema. Comprender estas causas es fundamental para que esta historia no vuelva a repetirse. La intervención del Estado frente al terrorismo marcó profundamente a Ayacucho. Desde los primeros atentados, el gobierno declaró estados de emergencia, impuso toques de queda y envió tropas a comunidades campesinos que nunca habían vivido algo parecido. Según informes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en esos primeros años predominó la improvisación. Las Fuerzas Armadas ingresaron sin conocer su idioma, su cultura ni sus dinámicas comunales, generando miedo y tensiones en familias que ya sufrían el terror de Sendero Luminoso. Con el tiempo, el Estado cambió de estrategia. Apoyó comités de autodefensa y los propios campesinos tuvieron que organizarse para proteger sus comunidades. Hasta que finalmente, el punto decisivo llegó con la inteligencia policial. Como explica Kairati, en 1990 nació el FAIN, un grupo especializado que tras meses de seguimiento logró la captura de Abimael Guzmán el 12 de septiembre de 1992, dando así un respiro a miles de familias ayacuchanas. Finalmente, como señala Ríos y García, la intervención del Estado fue constante, pero no lo suficiente para dar seguridad, y así Ayacucho terminó siendo el centro del terror, pagando a su gente las consecuencias más altas. Las consecuencias del terrorismo fueron dolorosas y profundas, sobre todo humanas. No solo hablamos de cifras, hablamos de familias destrozadas, vidas quebradas y momentos que aún duelen. Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, el conflicto armado interno en el Perú dejó 69.280 víctimas fatales y el más de 40% de estas muertes y desapariciones surgieron en Ayacucho.
esta tierra se convirtió en el rostro más crudo de la violencia. Además, la CBR señala que más de 21.000 personas permanecen desaparecidas, en su mayoría campesinos y campesinas, quechua hablantes. Sus familias nunca pudieron despedirse. No hubo cuerpo, no hubo tumba, solo una espera interminable. El desplazamiento forzoso fue otra herida profunda. Investigaciones como las de Carol Cordero 2004 y la propia CBR estiman que alrededor de 600.000 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares. En Ayacucho, comunidades enteras huyeron para salvar sus vidas, dejando sus tierras, sus costumbres y su identidad. Y las secuelas aún continúan. Estudios como las de Deydon 2010 y Deydon y Pederson 2022 revelan que muchas mujeres quechuas aún viven con trauma, duelo no resuelto, pobreza heredada y miedo constante. Ayacucho no solo sufrió la violencia, la cargó, la resistió y hoy la recuerda. Porque aunque el tiempo ha pasado, las cicatrices siguen vivas en la memoria de su pueblo. Tan ya peligrosas, varios mis paisanos han murido ahí. Era ese tiempo, bastante personas, hombres, mujeres. Es peligroso. Sí, ahí en la escuela, no está pobrecito. Cuando estábamos todavía en el colegio, hicieron como batida a los chicos del colegio y los sacaron. Los chicos de segundo año, tercero, nos hizo formar en el colegio y los sacaron del cuartel y se lo trajeron para Lima. Y eran chicos de 15, 16 años. Era demasiado, inclusive he habido un caso que de acá de donde dicen Oronjo, hierbabuena, que ahora recién está saliendo en las redes, de ahí las personas han ido escapando hacia Andahuaylas y han ido mamás con sus hijos, pero así despojado de todo, ellos solamente salvaron sus vidas. Había toque de queda a partir de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, entonces nadie salía y no había pues garantías. Si salías, te mataban, no eras culpable, entonces tenías que estar puerta cerrada, pero como no había garantía, los militares en cualquier momento entraban en tu casa. Desde el año 1983, esta asociación representada en UNICEF, el grupo de las mujeres víctimas vienen luchando con la esperanza de encontrar los restos de sus seres queridos. Son bastante firmes con lo que ellas luchan. Y es bastante admirable personalmente, que son personas mayores de 70 años, 80 años, pero aún hay esperanza de tal vez alcanzar justicia. Lo que más fuerza que tienen ellas al visitar este pequeño espacio, en la exposición tienen fotos, nombre de sus hijos como en la tribuna de la memoria. Ellas hablan y dicen, tú no estás muerto, desde donde estás, ayúdame a encontrar. ¿A qué lado voy? ¿Dónde te busco? ¿Qué hago para encontrar? Porque ya más de 40 años te busco, pero seguiré buscándote hasta donde que me da la fuerza. Y ellas piden a Dios, dame más fuerza, aún tengo que encontrar a mi hijo, a mi esposo, a mi hermano, que encontrar. Entonces se sienten muy firmes y muy activas, porque la organización cada 30 del mes se reúnen y cada 2 años cambian su junta directiva y siguen persiguiendo justicia. Puedan apoyarlo, no económicamente, sino a mantener esta memoria, a seguir transmitiendo pues a la nueva generación y al mundo entero. Entonces eso es lo que ellas quieren, que apoyemos a difundir, a mantener y a encontrar justicia.
Después de escuchar estos datos y estas voces, comprender Ayacucho es un acto de respeto hacia una región que sobrevivió a lo inimaginable. Lo que mostramos en la sección de causas nos permitió entender que el terrorismo no fue un caso fortuito, sino surgió en un contexto de pobreza extrema, exclusión histórica y ausencia casi total del Estado. Seguidamente, desde la sección de consecuencias entendimos el verdadero impacto humano de este abandono. Ayacucho concentró casi la mitad de todas las víctimas del conflicto. Miles de familias nunca pudieron despedirse de sus desaparecidos y miles de ayacuchanos fueron desplazados, dejando atrás su hogar e identidad. Aquí vemos que el terrorismo no solo arrebató vidas, quebró comunidades enteras y marcó profundamente la memoria de una región que aún sigue sanando. Y al revisar la intervención del Estado, reconocimos que, aunque sí hubo respuestas, estas llegaron tarde, improvisadas y sin comprender la realidad local. Es decir, se enfrentó al terrorismo, pero no a las causas profundas que la originaron. Entonces, ¿qué alternativa es posible hoy? La propia Comisión de la Verdad y la Reconciliación nos propuso un camino que es urgente aplicar. Primero, necesitamos presencia real del Estado en educación, salud, justicia y seguridad. Segundo, inversión sostenida en infraestructura básica. Tercero, justicia y programas de reparación reales. Cuarto, integración de la memoria histórica en las escuelas. Y quinto, participación activa de las comunidades campesinas en las decisiones de desarrollo y seguridad. Solo así evitaremos que Ayacucho vuelva a ser olvidado, porque la reconstrucción de un país empieza con verdad, justicia y memoria, y esa deuda aún debe saldarse con todas las víctimas que dejó este abandono.